¿Estás hablando, tío Germán? No se te escucha nada. Ahí, José, ¿se escucha? Sí, tío, sí te escuchamos. Ah, muy bien, perdón. Voy a volver a repetir. Sí. El- Voy a retomar el tema. El tema que vimos lleva como título Cambio de autoridad. ¿Sí? Ujú. Y vimos una cita bíblica, la cual era Colosenses 1, 13 y 14, la cual dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que el Señor Jesucristo nos libró de la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo una autoridad de tinieblas. Satanás tenía el gobierno de nuestra vida, pero aquí dice que el Señor Jesús nos trasladó ¿a dónde? A su reino. Él nos dio redención por su sangre y nos dio ¿qué? Perdón de pecados. ¿Ahí estamos de acuerdo? Amén. Amén. También vimos otro punto, que cuál es la única manera de disfrutar la vida en el reino de Dios. Dimos tres citas bíblicas. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. También vimos Efesios 5:25 al 32. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y también vimos primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que Dios nos dio un espíritu de revelación y de sabiduría para que podamos tener conocimiento de Él, para que podamos entender cuál es el cambio de autoridad. Fuimos sacados de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Y hace una analogía de Cristo y la iglesia. Dice que Cristo dio ¿qué? Su vida por la iglesia. Amén. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Por eso es importante que nosotros tengamos una buena relación con nuestro Señor Jesús y entender que Él es nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Estamos viendo en los estudios de los domingos unos puntos muy importantes, en los cuales estamos viendo que hay muchas doctrinas o enseñanzas llenas de herejías y que están cambiando y le están dando otro sentido a la escritura. Por eso nosotros tenemos que tener una buena relación con Dios y entender el cambio de autoridad. ¿Hasta ahí vamos bien? También vimos otra cita, Hechos 26:18. Te pasaste, tío. No. Hechos que, perdón, ¿Podrías ¿sí? buscar, Jacob, Hechos 26:18? Sí, sí. Sí, te lo estoy buscando. ¿Ya estás ahí, Jacob? Está en la pantalla, hijo. No, tío, no hay nada en la pantalla, pero ya lo tengo aquí. Ah, bien. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se
conviertan en las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es lo que dice ahí, hijo? Conforme al tema. Que el Señor es el que nos está dando la salvación, es el que nos está sacando de las tinieblas y nos está rescatando hacia la luz, que Él es nuestra salvación. Amén. Dice que para que abra sus ojos y para que nos convirtamos de la ¿qué? De las tinieblas a la luz y de la potestad, ¿qué es? De la autoridad de Satanás a Dios, para que recibamos por la fe que es ¿en quién? En Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santos. Nos debemos de convertir y de entender que ya no estamos bajo la autoridad de Satanás, estamos bajo ¿qué? Bajo la autoridad de Dios, ¿sí? También vimos Amén. otra cita, Primera de Juan 3:8. ¿Lo podrías buscar, Gustavo, por favor? Creo que no está mi tío Gus. Sí. ¿Sí? Ah, sí, sí, perdón. Sí está. Juan 3:8. El Primera viento de Juan. sopla. Ah, primera de Juan. Ajá, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Qué dice? Que el que practica el pecado es de quién? Del diablo. Del diablo. Nosotros ya no debemos ¿qué? De practicar el pecado, porque ya no le pertenecemos al diablo. Debemos de vivir ¿en qué? En santidad. Así es. Hemos aprendido y hemos entendido que la Biblia dice que dice que no comete pecado, es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Sí o no? Sí, Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros no vamos a practicar el pecado. Nosotros vamos a ¿qué? A vivir en santidad, porque el Espíritu que mora en nosotros nos lleva a ¿qué? A toda justicia y a toda verdad. Nosotros ya no somos practicantes de pecado. Que fallamos, sí, pero no podemos decir, es que voy a fallar. No, sí vamos a fallar. No sé en qué área. De pensamiento, de palabra, de hecho, pero en cualquier momento podemos fallar. Pero la Biblia dice que Él nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos va a redarguir de pecado. Entonces, si somos hijos de Dios y vivimos bajo la autoridad de Dios, ya no practicamos el pecado. ¿Hasta aquí alguien quiere dar un comentario? no, Ahí vamos bien. Creo que está bastante claro. está bien. Muy bien. También. Se fue el audio, Germán. Ahorita veo. A ver, ahí me escuchan. Se oye con rebote. A ver, ahí sí escucha bien. Perfecto. Perfecto. Sí, También dijimos que el cambio de autoridad nos libró de nuestro ego, de nuestro yo.
¿sí? Vimos algunas citas bíblicas. Me gustaría que el pastor leyera Filipenses 3, versículos 18 y 19. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su venganza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. ¿Nos podría dar una pequeña explicación de esto, pastor? Al decir que Él nos libró de nuestro ego. Hace un tiempo compartiste un estudio sobre el amor propio Ajá. y en ese estudio yo les compartía que, perdón, sobre el dominio propio, y en ese estudio yo les compartía que el dominio propio es verdaderamente permitirle a Jesucristo tomar el control de nuestra vida. De otra manera no podríamos nosotros tener dominio propio. Y poníamos, por ejemplo, a Jesucristo, imagínense a Jesucristo orando interminablemente para no pecar o no hacer lo malo delante de Dios. Él solamente procedía conforme a su naturaleza, él procedía conforme a su espíritu, él procedía conforme fue creado, o bueno, o como fue tomado en carne para personalizar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, verdaderamente los temas son un poco, no complicados, sino verdaderamente un poco difíciles de entender si nosotros no estamos definitivamente dispuestos a morir a nuestro yo. Ese es un enemigo en el cual se conflictúa mucho el proceder de Cristo en nuestras vidas. Solamente dándole lugar a Jesús en el trono de nuestro corazón, derrotaremos nuestro ego y verdaderamente comprobaremos que el Señor, ¿verdad?, nos ha librado de ese enemigo. Hace rato comentabas, ¿no?, sobre Satanás. Sin embargo, muchos cristianos se resisten, ¿verdad? Dicen, no, Satanás ya no tiene parte en mí. Y ahorita vemos bíblicamente que sí, si nosotros no permitimos al Señor acabar o creer que Él ya derrotó a nuestro ego, ¿verdad?, o nos puede ayudar a hacerlo, pues seguiremos obrando de manera delicada o de manera incorrecta delante de los ojos del Señor. Tú compartes algo muy importante y la verdad sí quiero ser un poco incisivo en ese punto. Decías, no dice que no fallemos, pero sí es muy claro que dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Entonces, tratar de aligerar algo que verdaderamente está haciendo mella en nuestro crecimiento espiritual y que impide que verdaderamente el Señor nos libre de nuestro egoísmo, creo que es alargar el daño y alargar pues ahora sí que la afrenta que como hombres o como siervos de Dios seguiremos llevando si no nos convencemos de que el Señor en su verdadero sacrificio, ¿verdad?, nos ha ayudado a derrocar a nuestro egoísmo. Realmente creo que esto se va a ir completando con el resto de lo que tienes en el estudio, pero vuelvo a esto y ahorita estoy hablando con varones. He sido un poco insistente con la iglesia en decirles que ya debemos de dejar de tomar la Biblia como catecismo, donde nos obligaban de niños a aprendérnosla para decirse del Padrecito en la primera comunión, pero que no nos enseñaban en casa a vivirla. Creo que ya no son tiempos para seguir con ese tipo de enseñanzas huecas y banales, y mucho menos, ¿verdad?, de conocedores de la verdad y estudiosos de la palabra, seguir aligerando algo que nos está
internamente dañando y que nos impide verdaderamente someternos a nuestro Señor para que nos ayude a vencer a nuestro ego. Creo que entender el verdadero sacrificio de Jesús nos va a ayudar o verdaderamente es lo que nos ha, o es por el medio por el cual ha derrotado ese ego. Y creo que entenderlo y vivirlo de la manera correcta nos dará fortaleza para testificarlo todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos lo permita. Gracias, pastor. Cuando yo me refiero a esto, yo sé que ahorita estoy hablando con servidores, que deberíamos de haber ya entendido esto, tener esto muy claro. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Él dijo, ya no vivo yo. Él lo entendió claramente. Él dejó de ser esclavo del pecado. Él vivía para Cristo. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él lo tenía muy claro. Pero también él decía, ¿no?, que ya deberían de ser maestros y aún tenían que tomar leche. O sea, sabemos que en el pueblo de Dios aún hay gente que ya está en una posición de crecimiento, gracias a Dios, muy establecida y ha entendido el cambio de autoridad y vive de una manera como íntegra delante del Señor. Pero algunos, usted una vez hizo un ejercicio y dijo que en este ejercicio entre 4 o 5 personas había sacado no sé cuántos años de cristianismo y aún había ¿qué? Y se veía mucha inmadurez, ¿sí? Cuando yo me refiero que la palabra de Dios dice que el que diga que no comete pecado hace mentiroso a Dios, lo digo porque también nosotros debemos de entender que aún no estamos en la perfección completa. Solamente estoy dando a entender que podemos fallar, pero ya no practicamos, ya no lo debemos de practicar, ¿sí? Entonces, yo sí lo entiendo así, como usted lo dijo, ¿no? Ya no podemos ser esos niños fluctuantes. Debemos de ser ya hombres con un conocimiento de Cristo a esta altura, ya de una manera ya muy clara de lo que somos ya. Somos hijos de Dios y tenemos una participación dentro del reino. Somos embajadores de Cristo aquí en esta tierra. Entonces, como embajadores de Cristo debemos de vivir porque estemos representando un reino, ¿sí? Entonces, gracias, pastor, por su intervención. Vimos también 3 puntos. Vimos que cuando entendemos el cambio de autoridad, eso nos lleva a tener buenas relaciones con nuestro Salvador. Que ya hemos entendido que Él es nuestro Salvador, que Él dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros y que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y ya nuestra relación con Él es muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy, muy directa, porque Él dice que Él abrió un camino nuevo y vivo. Y dice que nosotros podemos llegar a su gran entendido de este punto, porque hay gente que aún dice, bueno, tú que estás más pegado con Dios, ora por mí. No, todos los que estamos bajo la sangre de Cristo Jesús, que hemos sido salvos, todos nosotros tenemos que entrada al trono de su gracia. Nosotros podemos hablarle a Él directamente, así como un hijo le habla a su padre. También vimos el punto número 2, disfrutar una como consecuencia tenemos una buena relación con nuestra familia.
Porque no podría decirse, yo tengo una buena relación con Dios y tengo una mala relación con mi familia. Sería algo muy incongruente. ¿Sí? El cambio de autoridad va a traer muchos beneficios a nuestra vida. Te repito, tengo una buena relación con mi Salvador. El resultado de esa buena relación es que voy a tener una buena relación con mi familia. ¿Sí? También vimos otro punto del resultado de la buena relación con Dios es tener una buena relación con los que nos rodean. O sea, no podemos ser incongruentes. Si decimos que tenemos una buena relación con Dios y tengo una mala relación con mi esposa y con mis hijos, es algo incongruente. Si digo yo que tengo una buena relación con Dios y tengo una mala relación con mis vecinos y con los que me rodean, estaría siendo ¿qué? Incongruente. O sea, debemos de ser congruentes en nuestra forma de vivir, porque hemos sido ¿qué? Sacados de las tinieblas a su luz admirable. Es importante que entendamos esto. Yo lo he repetido varias veces, pero es así como Jesús nos sacó de ahí, de las tinieblas. Y vamos a seguir con el estudio. El cambio de autoridad nos impulsa a un cambio radical. De un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, a un hombre que está disfrutando una buena relación con Dios. Para eso voy a dar dos citas bíblicas. Una, Efesios 2:5. Efesios 2:5, ¿la podrías leer, Angelito? Está en la pantalla. Sí, Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es esto, Angelito, conforme al estudio que estamos llevando a cabo? Pues este cambio de autoridad del que nos estás hablando, pues, estábamos antes muertos, ¿no? Antes estábamos en el pecado, pero por la gracia y misericordia de Dios, mediante el sacrificio de Jesús, hemos sido transformados, cambiados, ¿no? Podemos estar juntamente, nos dio vida. Entonces, este cambio de autoridad es dejar las cosas antiguas, el pecado, y realmente someternos a la autoridad de Dios, ¿no? A lo que establece esta transformación que Dios nos permite o que nos da por el hecho de habernos sido hechos hijos suyos, ¿no? Amén. También quiero que lean Efesios 5:8 al 17. ¿Lo podrías leer, Gustavo? Amén. Porque en otro tiempo eras de las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Aquí encierra todo lo que dijo el pastor. Si pusimos atención en lo que el pastor desarrolló, aquí lo está
respaldando la palabra de Dios. Ya no debemos de andar como en tinieblas, porque somos hijos de luz. Y empieza el versículo, dice que, ¿lo podrías leer el primer versículo, por favor, Gustavo, el 8? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si ponen atención, dice, porque en otro tiempo, ¿qué? ¿Eras qué? De las Tinieblas. O sea, no nada más nos sacó de las tinieblas, sino que éramos tinieblas. Éramos uno con Satanás. Ahí está clarito. ¿Sí? Ahora, en la palabra de Dios dice que nos debemos, ¿qué? Despojar del viejo hombre. Ese viejo hombre, que era tinieblas, que era uno con Satanás, ya no vive bajo esa autoridad. Vive bajo la autoridad de Dios, que es luz. Y decía el pastor, no podemos tener pretextos y usar la Biblia, a lo mejor, como dice, acomodarla a nuestra, voy a decirlo, como dice el pastor con cuidado, acomodarla para que yo peque. Y digan, no, pues ahí dice la Biblia que yo puedo pecar. No, dice que el que diga que no comete pecado es mentiroso. O sea, te digo, no sé cómo ni de qué forma podemos cometer una infracción, pero no vamos a tratar de pecar, no vamos a caminar hacia el pecado. Podemos fallar. Es más, decir un versículo mal, a lo mejor tú dices, no, ¿cómo lo puedes decir? Un versículo mal aplicado es pecado. Y a lo mejor tú no lo hiciste con la intención de cambiarle el sentido de la escritura. Pero para eso está el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te redarguye y te marca tu error, en ese momento tú dices, perdón Dios, porque di una mala aplicación de tu palabra. Entonces, debemos de ser, ¿qué? Honestos delante de Dios y decir, sí, me equivoqué, di una mala interpretación. Y en vez de que quedes mal, créeme que Dios te va a respaldar cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú reconoces que has fallado, ¿sí? Entonces, leímos, Gustavo, que éramos, ¿qué? Tinieblas. Ya no somos tinieblas, ahora somos luz. Y como hijos de luz debemos de andar en luz. Entonces, todo eso fue lo que dijo el pastor en lo que él desarrolló. ¿O me equivoco, pastor? No, no, de ninguna manera. Y sumando en lo que ahorita compartías, yo un tiempo les decía que por eso nosotros somos responsables de lo que sale de nuestra boca. No de lo que entienda o malentienda la gente, pero sí somos responsables de lo que sale de nuestra boca. Y el ejemplo que ponías, ¿no? A veces dar una mala exposición, podemos estar cayendo en ello, ¿no? Y el mismo ejemplo que tomas para encontrar el redarguir del espíritu y corregir, es lo mismo para cualquier actitud. Y creo que ese es el proceder que deberíamos de tener como hijos de Dios, ¿no? No decir, me equivoqué, ay, pues ahí ya lo dejo en manos de Dios, ¿no? No, sino que hacer lo que nos compete para que verdaderamente atendamos ese redarguir por parte del Espíritu. ¿Por qué? Porque eso habla de mejoría en cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Muy bien. Vamos a continuar. Dice que al darnos vida el Señor Jesús nos sacó de las tinieblas, o sea, de la muerte. Él nos dio vida para ser hombres ejemplares siguiendo el modelo del Señor Jesús. No hay otro modelo. El único modelo a seguir es el Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículos 5 al 7. ¿Se lo podrías leer, Jacob? Ya está en la pantalla, hijo. Está apagado tu micrófono. Oh, yo lo estaba terminando de leer, perdón, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Amén. Dice, haya pues que en vosotros este sentir que hubo en qué, en Cristo, En Cristo Jesús. Jesús. Dije que el modelo es Cristo. En Así cada es. uno de nosotros debe de haber ese mismo sentir, despojarnos del viejo hombre que estaba cautivo bajo la autoridad de Satanás. Ya vimos Efesios 5, 8 al 17. Ujú. ¿Sí? Está bien, dice, el Señor Jesús es el ejemplo de lo que debe de ser un hijo de Dios, un hijo que ha nacido de nuevo, un hijo que ha nacido de arriba. ¿Sí? Acompáñame a Juan, capítulo 13, versículo 13 al 15. Ya está en la pantalla. ¿Lo podrías leer, Christopher? Juan, ¿qué, hermano? Es que ya no lo alcanzo a ver en la pantalla. Te repito la cita, Juan 13, Ajá. Ajá. versículos 13, del 13 al 15. 13. Ok. Voy. Ahí voy. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tú no tomaste la semana pasada el estudio, Christopher, pero creo que me puedes dar, conforme lo que has escuchado hasta ahorita, dijimos que Jesús es el ejemplo, ¿sí? Sí, así. Y aquí habla que Él es el maestro. ¿Qué entiendes, Christopher? Pues que debemos de imitar a Cristo en nuestra forma de vivir. Por ejemplo, aquí da un pequeño ejemplo, ¿no? De lavar los pies. Él lavó los pies de sus discípulos en su momento y dice que lo imitemos en ese acto de humildad, porque bueno, hemos sabido que lavar los pies unos a otros es de humildad, es de perdón, como de reconciliación, ¿no? Es un acto de humildad más que nada. Entonces, por lo que yo hasta ahorita ya estoy escuchando, es que debemos de estar en ese mismo sentir que Jesús, o sea, ser imitadores, porque, como dice la palabra de Dios, dice que somos coherederos juntamente con Cristo, ¿no? Sí. Entonces, aquí en la tierra, aquí somos hermanos de Cristo. Entonces, pues es lo que yo entiendo y y sí cuesta un poquito de trabajo, pero ahí la llevamos. No es un proceso, porque no es un proceso, simplemente es una decisión y una convicción de seguirlo a él. Eso es todo lo que podría aportar, hermano Germán. Gracias, Christopher. Y sí, nosotros, ¿cómo podemos lavarnos los pies? ¿Cómo podemos ayudarnos? Este tiempo y cada tiempo de enseñanza con la palabra nos ayuda a lavarnos, a limpiarnos, porque la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con su palabra. Esto es lo que hacemos nosotros cuando nos sentamos y empezamos a compartir. Nos estamos lavando, nos estamos llevando a una dimensión espiritual mayor, ¿sí? El cambio de autoridad nos lleva al entendimiento que ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos a Satanás, ahora estamos bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, somos sus súbditos, estamos bajo su autoridad y tenemos la obligación de obedecer como súbditos del reino de Cristo. Entramos en una relación de maestro y siervo. ¿Quién es el maestro? Lo acabamos de ver. Cristo. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que cumplir para hacer su voluntad. Acompáñame a Mateo 6:24.
¿Lo podrías leer, Ángel, por favor? Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos podrías decir acerca de esto, Angelito? Pues tenemos que tomar una decisión, ¿no? No podemos estar de repente aquí o de repente allá, ¿no? No podemos, bueno, sí podemos, no debemos, ¿no? Porque la verdad es que sí podemos hacerlo, pero sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? No deberíamos hacerlo, deberíamos de elegir y decidir si estamos con Dios, tenemos que seguir a Dios y obedecerlo y imitar a Jesús, ¿no? Pero de lo contrario, si no queremos hacerlo, bueno, pues entonces dice que las obras de los hijos del diablo hacen sus obras, ¿no? Algo así dice la palabra, no recuerdo bien el versículo. Pero al final es o estamos de un lado o estamos del otro. No podemos estar. En medio dice que a los tibios su boca los vomitará, ¿no? O somos fríos o calientes. Así es. O sea, si nosotros obedecemos, si nosotros cumplimos con su palabra, esto nos habla de qué? De una buena relación. Porque aquí dice que no podemos servir a dos amos. ¿Sí? Si nosotros servimos y somos esclavos de la carne, eso habla de qué? De una mala relación con Dios. De nosotros hacia Él, no de él, no de Él hacia nosotros. Ahora, nosotros tenemos que cumplir con hacer su voluntad. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Hebreos 10:7, por favor. ¿Lo podría leer el hermano Javier? Está en la pantalla. Sí, hermano, permítame. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí vemos claro, ¿no? Dijimos que Él es el ejemplo. El Señor Jesús dijo que vino a hacer la voluntad de ¿quién? Hermano Quintos. De Dios, Del Padre. del Padre. Amén. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y nosotros también tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Dijimos Amén. que Él es nuestro ejemplo a seguir. Si Él hizo la voluntad de su Padre, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo y hacer su voluntad de Él. Amén. Amén, hermano. El Señor Jesús nos enseñó el estilo de vida que agrada a Dios. Esto es bien importante para cada uno de nosotros. Dice que el Señor Jesús nos enseñó el estilo de vida que agrada a Dios. Juan 8:29. ¿Ese lo podría leer usted, pastor, por favor? Amén. Dice la palabra del Señor. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Decimos que Él nos enseñó el estilo de vida que agrada a Dios. ¿Cuál es el estilo de vida que agrada a Dios? Hacer la voluntad. Hacer su del voluntad. Padre. ¿Va a decir algo, pastor? ¿No? Bien. El vivir bajo la autoridad divina se debe de vivir con humildad. El estilo de la vida del reino de Dios es una actitud de sumisión y obediencia. Voy a dar una cita. Mateo 12:50. ¿La podrías leer, Jacob, por favor? Mateo 12:50. Por Así favor. dice la Está en la palabra de Dios. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Dice que el que hace la voluntad, ¿qué es hacer la voluntad? Es que obedecer al Padre. Eso le agrada a Dios. Efesios 6:6, por favor, Ángel. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Aquí está bien claro, ¿no? Que no debemos de hacerlo como para servir al hombre, para agradar al hombre, sino como siervos de Dios para agradar a quién? A Dios. Con toda qué? Humildad y sencillez de corazón. Hebreos 13:21. Gustavo, por favor. Está en la pantalla, Gus. A ver si no se me va. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué dice Gustavo? Pues que Él nos tiene que hacer, el que nos hace aptos es Él, no nosotros, ¿no? Que el que necesitamos de Él para poder hacer su voluntad, ¿no? Y que sea agradable delante de Jesucristo, ¿no? Amén. Al cual pues le da la gloria al Padre, ¿no? Eso es todo. Amén. Y primera de Juan 2:17, por favor, hermano Javier. Sí, hermano. Dice, y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué cita tan hermosa? Todos los textos que leímos ahorita hablan acerca de que hagamos su voluntad. Y dice aquí que el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Ese es el resultado de haber entendido el cambio de autoridad. Es el resultado de tener una buena relación con Dios. Porque dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros nos sometemos a su autoridad no por un temor o un miedo que hace que nos apartemos de Dios. Cuando una persona se somete a Dios por un temor humano, por decirlo así, por un temor a que Dios lo castigue y no tiene un buen entendimiento de quién es Dios, casi por lo regular ese tipo de personas se aparta, porque no tienen un conocimiento claro de quién es Dios, ¿sí? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Alguien me podría dar una definición de esto que dije? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Creo, tío, yo que tal vez sería no es que le tengas temor, el temor de decir, de espanto, sino más bien es temor de decir, estoy defraudando a mi padre. Es como que nuestro propio sentir el decir, estoy haciendo lo incorrecto delante de mi padre y sé quién es mi padre, ¿no? ¿Qué autoridad o quién es qué magnificencia o qué tamaño tiene nuestro padre? Más bien es eso, ¿no? El temor que tenemos nosotros de fallarle, no el temor de me va a castigar, es como que miedo a decepcionarlo. Sí. A veces no entendemos ese temor que debemos tenerle hacia Él. Dice Jacob, un temor de fallarle a mi padre. Sí, el pastor quiere hablar, tío. ¿Mande? El pastor quiere hablar. Ah, perdón. Sí, pastor, lo escucho. Ahí, perdónenme hermanos, pero voy a hacer una pequeña indicación. El versículo dice que no es el temor a Dios, dice el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es totalmente diferente de ¿qué quiere decir esto? Ahorita todos los textos que hemos leído nos conlleva a hacer lo correcto delante de Dios y también nos enseña que para hacer esto tiene que ser únicamente inducido a través de Dios mismo, a través del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos temer como nosotros tememos, llegamos a lo que decía nuestro hermano Jacob, levantarte con la idea de intentar no fallarle a Dios. Pero si nosotros nos levantamos sabedores de que Dios está con nosotros y camina con nosotros el resto de nuestras vidas, entonces nos vamos a dedicar a vivir. Vamos a vivir sin temor. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el que nos lleva ahora a través de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas por haberle recibido como nuestro único Salvador, a siempre hacer lo correcto. Todo lo demás son decisiones propias, amados hermanos. Les decía yo que desde que nos levantamos nosotros decidimos qué pantalón me pongo, qué calcetines con este pantalón, qué zapatos con estos calcetines. Es importante sí hacer ahí esa pequeña aclaración, hermanos, de cómo dice la cita. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, no a Jehová. Entonces, tenemos que entender que ahorita todas las citas que nos está llevando la enseñanza de nuestro hermano Germán, nos llevan son citas para ayudarnos a perfeccionarnos en Cristo Jesús, en este caminar diario, en esta batalla diaria que tenemos como siervos de Dios y como gente entendida que desea aprender día a día de nuestro Señor. Entonces, es como si dijéramos que nosotros amáramos con nuestro amor, un amor chafa, condicionado, al 50-50, si me dan doy, si me quieren quiero, y por eso el Señor nos insta a amar como Él ama, es totalmente diferente. Entonces, temer como nosotros tememos, somos muy osados, no sabemos identificar límites, y cuando hay límites en ocasiones los rebasamos. Pero si nosotros tememos con el temor de Jehová, siempre estaremos atentos a lo que el Espíritu Santo nos anuncie. Obviamente, eso nos va a ayudar a ser más cautos, más precavidos y a cometer menos errores. Nada más sí quería aclarar eso, amados hermanos, perdónenme. Gracias, pastor. Bueno, entonces no nos sometemos a su autoridad por temor. Nos sometemos a su autoridad porque al hacerlo trae satisfacción a nuestras vidas. Salmo 48 al 10. ¿Lo podrías leer, Ángel? Ángel, estás muteado. Ya, perdón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabrás. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Amén. Dijimos que el hacer su voluntad nos debe de agradar. Decía el pastor un punto muy bueno, que el temor de Jehová es el que nos sostiene. El temor de Jehová es el que nos lleva y nos conduce a vivir una vida diferente. ¿Sí? Voy a concluir. El vivir bajo su autoridad es andar como es digno de Dios. ¿Sí? Repito, el vivir bajo su autoridad es andar como es digno de Dios. Primera Tesalonicenses 2, 11 y 12, y con esa cita concluyo. ¿La podrías leer, Christopher? Uh-huh. 2, 11 y 11. Voy, hermano. 2, 11. Dice, pues no se me vaya a ir. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Dijimos
que el vivir bajo su autoridad es andar como es digno. Aquí lo acaba de leer hermano Christopher, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Esa es la forma de entender el cambio de autoridad. ¿Cómo? Que andemos como es digno del Señor. Son las 7:30. Espero que este tema haya sido de bendición, porque nosotros debemos de entender que hemos sido sacados de las tinieblas para un cambio radical, para vivir como es digno del Señor, ¿sí? Concluyo mi tema y dejo y le pido de favor al pastor que cierre con una oración conforme al tema que vimos. Bendito Señor Jesucristo, gracias te damos, Padre, Señor, por tu infinita misericordia, Padre, porque, Señor, día a día tú, Señor, nos recuerdas la importancia, Señor, de verdaderamente sujetarnos y someternos a ti. Gracias por la enseñanza, Padre, gracias por tu siervo, Señor, que tú, Señor, le das la revelación de lo alto, Padre, a través de tu palabra, Señor, y obviamente a través de la disposición de su Espíritu, Padre. Haznos, Señor, siervos siempre dispuestos a aprender, siervos dispuestos a ser enseñados, Padre, siervos dispuestos a reconocer que necesitamos todavía bastante, Padre, de ti, de tus enseñanzas para esta lucha constante, Padre, que enfrentamos día con día, Señor, por alcanzar la grandeza que tú, Señor, nos has prometido como tus hijos, Señor. Padre, queremos alcanzarla en humildad y en entendimiento, Señor. No en vanagloria, Padre, y no en falsa doctrina ni falsa enseñanza. Por eso ayúdanos, Padre, a ser dispuestos a seguir nosotros, Señor, escudriñando tus escrituras, a seguir, Padre Santo, Señor, sometiéndonos nuestro espíritu, Señor, al poder divino, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre, con humildad, con mansedumbre, Padre, siempre, Señor, con la necesidad de que tú reemplaces el corazón de piedra por un corazón de carne, que esté siempre como esponja, Señor, absorbiendo cada una de tus enseñanzas a través de tu palabra. Ayúdanos a reconocer que ahora estamos bajo otra autoridad. Ayúdanos, Padre, a usar ahora también esa autoridad, pero sobre todo, ayúdanos a confiar en esa autoridad, porque es lo que nos va a ayudar para seguir permitiéndote arreglar todo lo que tiene que ser arreglado en nuestras vidas. Y por ende, Padre, ese testimonio se extenderá a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero sobre todo, bendito Padre, Señor, tendremos el favor tuyo de nuestro lado. Te damos gracias en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, voy a poner una alabanza. El que quiera escucharla se puede quedar y el que no, pues se puede retirar con toda confianza. Dios les bendiga y gracias. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. La luz,
las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma. Dios creador, antes el tiempo eras. Te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en las tinieblas de la creación. Las estrellas son. Si la tierra te alaba, yo también. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus hechos permanecerán. En el principio, Dios creador, es tu voz. Antes el tiempo eras, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. En las tinieblas, con solo hablar, ella creaste le diste vida a todo alrededor. Con solo hablar, creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un
harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Gracias. Dios los bendiga. Les bendiga a todos. Bendiciones. Un abrazo. Tú cierras, Adolfo.